Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra revisión del tema del día de hoy. Vamos a hablar de Divertículo de Meckel. Va a estar presentado por Daniel Alvarado y quien les habla, Laura Prieto. Haremos también una revisión de unos artículos. Nuestro tutor fue el residente de cirugía pediátrica, Eric Herrera. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, mencionarles el contenido de esta presentación que iremos abordando pues a lo largo de la misma. Primero les hablaré de historia, seguiré por embriología, un poco de patología, epidemiología, clínica y haré un poco de énfasis en obstrucción, hemorragia e inflamación, diagnóstico, tratamiento y pues la revisión de literatura. Como breve Como una breve entrada al tema, pues el divertículo de Meckel es una anomalía congénita debido al cierre incompleto del conducto onfalomesentérico durante la quinta a la séptima semana de gestación. Siguiente, por favor. Entonces, para hablar de historia, tenemos que en 1598 Fabricus Hilandus es quien describe o informa la presencia de un divertículo inusual en el intestino delgado. En 1700, el litre es quien nota eh, la hernia el divertículo dentro de una hernia, y en 1701 Ruiz es de quien hace una ilustración en cobre describiendo pues a detalle la anatomía del divertículo. En 1800, Johann Friedrich Meckel es quien hace una descripción anatómica, embriológica y clínica, y es por esto que se le da el nombre al divertículo. En 1861, Senker es quien informa sobre la mucosa pancreática dentro del divertículo, es lo que se le denomina el nombre heterotópica. Y en 1904, Salzer hace un informe sobre la presencia de mucosa gástrica. En 1907, es quien descubre la asociación de divertículo con la ulceración adyacente del ilion y también identificó un tumor carcinoide originado en el divertículo. En 1915, Garmen descubre una clínica similar a la apendicitis en un divertículo inflamado o perforado, y en 1962, Harper sugiere la exploración con pertecnato de tecnecio 99 como un método diagnóstico, pues debido a que se concentra en la mucosa gástrica. Y en 1992 es Atwood quien realiza la primera exploración laparoscópica y por consiguiente la resección del divertículo. En cuanto a la embriología, vamos a recordar que a la tercera semana de gestación, el embrión está unido al corión por un tallo conector de mesodermo extraembrionario, y es de ahí donde van a partir los vasos umbilicales y la alantoides. En la cuarta semana de gestación va a haber un plegamiento de la pared abdominal, lateral y flexión ventral del embrión trilaminar. Es para la cuarta semana de gestación que la pared abdominal pues va a mantener este plegamiento ventral, y se va a dividir en porción intra y extracelómica, y ahí es donde se genera el conducto onfalomesentérico. Siguiente, por favor. Es en la quinta y séptima semana de gestación que hace una regresión del conducto, y si se mantiene, pues van a quedar los remanentes que se van a determinar como los fallos, que pues vamos a presentar varios, como el principal, el divertículo de Meckel, que es el que estamos abordando en esta revisión, el quiste vitelino, el conducto onfalomesentérico persistente y la banda fibrótica. Siguiente, por favor. En resumen de todo lo que he mencionado embriológicamente, el intestino medio va a estar conectado por un conducto hacia el saco vitelino. Posteriormente a esto, se va a obliterar, y va a terminada la obliteración, va a generar la liberación del intestino medio completo. Siguiente, por favor. Ya a nivel patológico vamos a tener que es un divertículo verdadero debido a que va a contener las 3 capas del intestino. Este va a estar ubicado en el borde antimesentérico, y la incidencia de la mucosa va a ser heterotópica, como lo he venido abordando, y la incidencia de los divertículos extirpados se estima del 15 al 50%. Aquí hay que tener en cuenta que se incluyen tanto los pacientes sintomáticos como los hallazgos incidentales.
Del 40 al 50% de los pacientes sintomáticos se determina la mucosa heterotópica y en una revisión de 21 muestras resecadas con el tejido heterotópico conocido, pues se encontró que era palpable en menos del 48% y este está ubicado en la base del divertículo. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, vamos a hallar que es la anomalía congénita más común del tracto gastrointestinal y se encuentra en 1.2 al 3% de la población. La porción de hombre a mujer es casi la misma en asintomáticos, aproximadamente el 4 al 6% de los casos son pacientes sintomáticos y el 25% van a tener unión a la pared abdominal. Siguiente, por favor. Aquí en epidemiología se ha informado o se ha detallado cómo se le ha determinado la regla del 2. Entonces vamos a encontrar que van a haber dos tipos de mucosa, que es por eso que se le determina mucosa heterotópica. Principalmente va a estar mucosa gástrica, seguida por la pancreática, y en menor proporción va a haber duodenal, colónica y endometrial. En el 2% de la población va a estar presente y antes de los 2 años va a ser descubierto. Va a tener ciertas medidas que son 2 centímetros de diámetro, 2 pulgadas, que esto equivale a 5 centímetros de largo, y 2 pies, que equivale a 60 centímetros de la válvula ileocecal. Es 2 veces más sintomático en varones que en mujeres. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a la clínica, vamos a tener que la mayoría van a ser clínicamente silenciosos y que pues debido a esto se le va a llamar como el gran imitador o se le ha denominado como el gran imitador por su relativa frecuencia y sus manifestaciones pues clínicas. Los pacientes sintomáticos suelen ser más jóvenes, por lo general en los primeros 2 años de vida, y las complicaciones de esta van a ser antes de los 10 años. Va a tener 2 cuadros clínicos. El más común va a ser las hemorragias, que se presentan un 30 al 56%, una obstrucción del 14 al 42% y una inflamación del 6 al 14%. Y el cuadro menos común va a ser la hernia de Litre, que básicamente es un divertículo encarcelado en una hernia y suele ubicarse a nivel inguinal, femoral o umbilical. Y el otro cuadro, pues, es una masa intestinal quística. Ya para hablar como de los cuadros clínicos, pues, más comunes, vamos a hablar primero del sangrado intestinal, que este va a representar el 50% de las hemorragias digestivas bajas en niños. La causa, pues, es el asociado a la presencia de la ulceración debido a la mucosa gástrica heterotópica que les he venido mencionando y su producción de ácido. Esta se va a presentar principalmente en la unión de la mucosa gástrica ectópica y la mucosa ileal normal. En cuanto a la clínica, vamos a tener 2 presentaciones. La presentación clásica, que es un sangrado rectal indoloro episódico, y va a haber la otra, es un sangrado lento y no evidente, que se va a manifestar como una anemia inexplicable. Siguiente, por favor. Entonces, en estos vamos a tener el color de las heces un rojo brillante o oscuro, rutilante o a veces alquitranado. Entonces, acá como importante mencionar y tener en cuenta es que todo paciente pediátrico que al momento de hacer la exploración física suele ser normal, pero va a tener heces con hemoglobina positiva y una anemia crónica, pues va a tener como, vamos a empezar a hacer la sospecha diagnóstica del divertículo de Meckel. En cuanto a la obstrucción, vamos a tener que la causa va a ser por diversos mecanismos, pues son las imágenes que les traje en la diapositiva. Tenemos la intususpección, tenemos de la retrosidad alrededor del remanente vitelino fibroso, los vólvulos y la hernia de Litre, que pues ya se las he mencionado previamente. Siguiente, por favor. En cuanto a la obstrucción, pues la clínica, vamos a tener que se va a presentar signos típicos como dolor abdominal tipo cólico, intermitente, vómito bilioso y estreñimiento, y también podemos presentar una masa abdominal inferior palpable. Acá hay que tener en cuenta como estos 2 posibles mecanismos que también nos pueden hablar en la clínica, que es la intususpección, vamos a presentar heces en gelatina de Grosella, y los vólvulos vamos a presentar isquemia y signos incluso de peritonitis, pues una vez llegaron a progresar. Siguiente, por favor. Entonces acá lo importante en cuanto a la inflamación es que se va a atribuir a la presencia del tejido gástrico o pancreático que favorece la obstrucción intestinal y debido a esto, pues a menudo se diagnostica erróneamente como una apendicitis. La obstrucción va a ser por estasis de vías entéricas, enterocolito cuerpo extraño o incluso una infección parasitaria.
Siguiente, por favor. Entonces, la clínica de la inflamación diverticular, pues vamos a tener un patrón obstructivo o incluso perforación que va a similar a la apendicitis, va a ser similar a la apendicitis y ahí es donde vamos a hallar un diagnóstico erróneo, porque la sintomatología va a incluir dolor periumbilical que puede ser asociado a náuseas, vómito y fiebre. También se puede realizar un TAC y al momento de evaluarlo va a haber una masa en la línea media con apéndice normal. Entonces acá hay como otro recordatorio importante y es que el hallazgo de este divertículo predominantemente es intraoperatorio en pacientes con un apéndice normal en un niño que se sospechó de haber tenido apendicitis. Entonces, una vez estando intraoperatoriamente, lo que se debe hacer es una búsqueda cuidadosa de este divertículo de Meckel en las medidas de la regla de 2, que pues ya les mencioné previamente. Siguiente, por favor. Ya en cuanto al diagnóstico, pues en pacientes con obstrucción o inflamación, generalmente pues no se va a determinar a nivel preoperatorio, pero pues se puede usar el TAC o la ecografía que pues van a evidenciar, como se los he mencionado, una masa inflamada en línea media con un apéndice normal, que esto nos daría como una sospecha diagnóstica. Los estudios preoperatorios a menudo van a determinar la etiología en pacientes que presentan hemorragias de vías digestivas bajas. Y también se debe descartar pues, diagnósticos diferenciales tales como fístula anal, pólipos intestinales, enfermedad inflamatoria intestinal, duplicaciones intestinales, hemangiomas e incluso las malformaciones arteriovenosas. Siguiente, por favor. Ya el estudio de radionucleido de Perneto de Tecnesio 99 es una prueba pues elegida por preferencia debido a su especificidad que es mayor al 95% y su sensibilidad que es menor al 60%. El Tecnesio 99 va a ser inyectado por vía intravenosa. Este es captado y secretado por las células glandulares tubulares de la mucosa gástrica y pues en la gammagrafía se va a visualizar la acumulación focal de esta sustancia en el divertículo, que básicamente en la imagen es esa flecha que nos está señalando y ese punto como aparte que vemos. No se requiere pues un sangrado activo para un resultado positivo pues con esta gammagrafía. Siguiente. En cuanto al tratamiento, pues vamos a tener que la resección profiláctica como hallazgo incidental es un método por el riesgo del divertículo sintomático del 4 al 6%. Las indicaciones para hacer esta resección pues va a ser en menores de 50 años, que sean mayor a 2 centímetros de largo y que en efecto sea hombre. El 2.9% requieren cirugía por complicaciones y el 6.4% de riesgo de desarrollar una complicación. Siguiente, por favor. Tenemos la resección y la anastomosis, entonces es una resección de un pequeño segmento del intestino delgado a ambos lados de la base del divertículo. Se hace una disección y ligamento de los vasos mesentéricos. La arteria del divertículo se liga por separado y se realiza una anastomosis con puntos separados cuando tenemos presencia pues, en niños pequeños y puntos continuos en niños grandes. Esto pues en divertículos de Meckel complicados. Siguiente, por favor. Ya la diverticulectomía o resección, se hace en resección en cuño, se reseca el divertículo pues sin la base de la implantación en el intestino delgado, se liga la arteria del divertículo, se examina pues en búsqueda de zonas heterotrópicas y se hace una sutura con puntos separados. A la base del divertículo pues debe estar completamente sana. Bueno, entonces aquí quisimos agregar una parte especial y es la revisión de la literatura. Entonces, este primer artículo que revisamos fue publicado en el 2020. El objetivo de ellos pues, fue evaluar como tal la indicación para el tratamiento quirúrgico del divertículo de Meckel como hallazgo incidental sobre la base de las características tanto clínicas como histopatológicas. Y lo que ellos hicieron fue pues como revisar historias clínicas de pacientes que fueron llevados a cirugía por divertículo de Meckel entre el tiempo de entre el 2005 y 2019 en unos hospitales de Italia. Sacaron como tal dos grandes grupos, entonces pacientes a quienes se les descubrió un divertículo de Meckel incidentalmente o que fueron descubiertos durante alguna otra cirugía abdominal o segundo grupo, que son aquellos a los que requirieron pues una cirugía de primera línea para un divertículo de Meckel complicado. Aquí se analizaron
edad, sexo, índice de masa corporal. Para los que son divertículo de Meckel complicado, se miraron la presentación clínica, se miró el abordaje quirúrgico, la conversión a cirugía abierta, el tipo de resección, las complicaciones posoperatorias y también describieron la mortalidad. Como tal, del divertículo miraron las medidas de largo y del ancho de la base, tomaron muestras para examen microscópico de la punta y el cuerpo de la base. Se identificaron cuatro clases de divertículo de Meckel. Entonces, el de tipo entérico normal, como ya lo hablamos, el de mucosa gástrica, el de mucosa pancreática y el que tiene otras anomalías del divertículo como cáncer. Obtuvieron como resultado que 65 pacientes fueron operados durante este periodo de estudio, que solamente pues en 39 pacientes, o sea, el 60% se les encontró como hallazgo incidental el divertículo y 26 pacientes, o sea, el 40% tuvieron complicaciones por el divertículo. Según los parámetros que ya previamente les dije, entonces ellos encontraron, según esto, que en el género masculino fue más frecuente el divertículo complicado, que los pacientes con divertículo de Meckel complicado eran más jóvenes que los que eran un hallazgo incidental. Para los pacientes que fueron sintomáticos con complicaciones, solamente el 66% presentaron abdomen agudo con signos de irritación peritoneal. Un 27% se presentan con obstrucción intestinal y el 8% se presentaron con hemorragia gastrointestinal. También tenemos que en pacientes con el divertículo incidental, con abordaje por vía laparoscópica, pues no se requirió en ningún caso conversión a cirugía abierta. Más sin embargo, ellos describen que en los de divertículo de Meckel complicado, dos de ellos fue necesaria la conversión debido pues a adherencias. Dos de los 26 pacientes con el divertículo de Meckel complicado tuvieron complicaciones quirúrgicas, mientras que ninguno de los casos pues incidentales tuvo complicaciones. Ya como complicaciones quirúrgicas, solamente pues uno de estos casos tuvo fuga de línea de grapa y otra tuvo dehiscencia de la herida abdominal. Para este tiempo de estudio, pues no, realmente no se informó de ninguna muerte relacionada con el hallazgo incidental, pero este paciente que les comentó que tuvo la fuga intestinal, ellos describen pues o cuentan que sí murió por sepsis. En la laparoscopia, en un 36% en el divertículo incidental y el 50% en un divertículo complicado. Y se hizo resección tangencial en un 92% de los incidentales y 73% en los de divertículo Meckel complicado. Mm, Todo esto pues nos va a dejar como una conclusión. Entonces, este estudio confirma que el divertículo de Meckel asintomático se diagnostica principalmente durante pues, diferentes u otras operaciones realizadas por otros motivos abdominales. En cambio, lo que es el divertículo Meckel sintomático, nos dicen que pues, sigue siendo un desafío diagnóstico y terapéutico, ya que pues sigue siendo una entidad clínica rara y en algunos y en pocos casos pues es sintomático entre un 4 a 16%. Hablan que también que el sangrado gastrointestinal está relacionado con la presencia de mucosa gástrica heterotópica, como ya pues, lo comentaba mi compañera previamente, y que es la presentación más común en niños. En este estudio, pues precisamente describieron el abdomen agudo, es relacionado con inflamación severa, como la principal presentación clínica del divertículo de Meckel complicado. Y pues curiosamente también describen que en los casos presentados el divertículo que determinó pues una condición de oclusión intestinal en casi el 30% de estos casos, debido pues principalmente a un vólvulo por adherencias. También hablan de la presentación sintomática, que es inespecífica y que podría estar asociada a otras patologías. Las imágenes, ya como lo vimos, pues que la gamografía con tecnesio pues la que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Y lo que ellos aclaran en este artículo es que que no hay que tener dudas como tal para tratar un divertículo Meckel complicado. Es lo único que ellos concluyen en el artículo. Pero que también, pues digamos que el manejo óptimo para un hallazgo incidental sigue siendo debatido, pero que en este artículo respaldan como tal la diverticulectomía con grapas
como un método pues seguro y eficaz para el tratamiento del divertículo de Meckel, descubierto incidentalmente, que este era nuestro objetivo en este artículo. Este es una revisión sistemática de la literatura desde el 2008 y esta tenía como objetivo principal pues determinar si se debe o no dejarse el divertículo de Meckel que fue hallado incidentalmente. Al contrario pues, del artículo anterior, ellos describen que la resección del divertículo encontrado como hallazgo incidental en laparotomías no se recomienda, ya que lo que encontraron es que esto pues aumenta el riesgo de complicaciones posoperatorias que dejar un manejo conservador. Describieron algo ahí en el artículo que dice que se necesitan 758 resecciones de un divertículo para evitar solamente una muerte. Y pues por lo anterior que les cuento, ellos recomiendan dejar como tan in situ un divertículo hallado incidentalmente porque puede reducir el riesgo de complicaciones posoperatorias sin incrementar complicaciones tardías. Y aclaran que no se encontró como tal una literatura que soporte la resección profiláctica. Encontramos también esta revisión de la literatura que fue publicada en septiembre del 2020. Lo que hicieron fue revisar en PubMed y Medline buscando resección incidental del divertículo de Meckel y como objetivo ellos tenían examinar la literatura anterior y especificar si un divertículo incidental justifica pues su resección tanto en niños como en adultos. Tomaron 31 estudios desde 1980 hasta el 2020. Todos fueron estudios de cortes retrospectivos. En total describieron que habían 5.310 pacientes y se dividió pues los artículos en cuatro categorías. Los que no tenían recomendación clara, los que recomendaban no hacer resección, los que recomendaban hacer resección y los que recomendaban resección con factores de riesgo o condiciones específicas. Cuatro de estos estudios dieron recomendaciones de no resección, 12 decía hacer resección, 10 concluyeron que la resección debe hacerse en presencia de factores de riesgo y 5 de estos no hicieron recomendaciones realmente claras. Como complicaciones, aquí ellos describieron la obstrucción seguido de la hemorragia gastrointestinal, perforación, diverticulitis e intususcepción. También hablan de riesgos de desarrollo de cáncer, como los tumores carcinoides malignos, como ya lo hablamos, y también que pues el divertículo de Meckel pues contiene la mucosa gástrica, heterotópica, que ya lo dijimos, que podría pues conducir al sangrado rectal. También describen que lo que encontraron en su revisión como tal es que el divertículo de Meckel sintomático es más frecuente en hombres que en mujeres y en pacientes jóvenes. Este artículo nos deja pues que el manejo del divertículo de Meckel sintomático no ha sido como tal, no ha sido tan controversial como el divertículo de Meckel sin asintomático, que hay más tendencia a la resección en todos con divertículo de Meckel incidental o en aquellos con factores de riesgo alto. Pero ellos hacen énfasis en que se debe a futuro crear como tal directrices pues basadas en la evidencia que realmente determinen si se debe resecar en caso de ser incidental o solo con factores de riesgo. Para terminar, quise adicional pues revisar este artículo sobre la experiencia en el tratamiento del divertículo de Meckel con abordaje abierto versus laparoscópico asistido supraumbilical en niños. Este fue publicado en la revista ecuatoriana de pediatría en el 2022. En el presente estudio, pues es observacional transversal de corte retrospectivo y se realizó en niños tratados en el Hospital de Niños de Roberto Gilbert Elizalde en Guayaquil, Ecuador, en un periodo de 8 años, de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2020. Y estos tenían diagnóstico de vertículo de Meckel. Se analizaron como tal unas variables como edad, sexo, síntomas diagnósticos postquirúrgicos, técnica quirúrgica entreabierta y la combinada, la estancia hospitalaria, las complicaciones, resultados de biopsia, presentación clínica, que ellos describen la hemorragia intestinal, la obstrucción intestinal, la diverticulitis y el divertículo de Meckel como hallazgo incidental. Y aquí lo podemos complementar con los artículos anteriores que les acabo de comentar.
En este artículo, pues se analizaron como tal 81 pacientes, 52 eran hombres en un 64%, 25 eran lactantes y 23 eran adolescentes. Según la sintomatología, entonces para desglosar cada una, según la sintomatología, 50 casos, o sea, el 62%, se presentaron como abdomen agudo, 17 como hemorragia intestinal. Entre los hallazgos posquirúrgicos se encontró divertículo de Meckel incidental en 44 pacientes, o sea, el 54,32%, los cuales de estos 23 presentaron apendicitis aguda, como vemos a la derecha, 5 invaginación intestinal, 5 patología anexial, 3 pacientes con síndrome adherencial por antecedente con cirugía previa, 2 por obstrucción intestinal y 2 pacientes con diagnóstico de malformación anal rectal y describen que otros 4 con otros diagnósticos. Según las complicaciones, hablan de que el 37% presentaron pues, complicaciones de la evolución natural del divertículo de Meckel, como obstrucción, diverticulitis, hemorragia. Según el procedimiento, entonces 67 pacientes se operaron Me por voy a quedar en técnica vaina abierta. carro, voy a dejar de sin alcohol, güey. Sí, está bueno. David Santiago, por favor, apague el micrófono. ¿Tienes el micrófono prendido? David Santiago. Gracias, muchas gracias. Según el procedimiento, lo que les decía entonces se operaron en total 67 pacientes por técnica abierta. De esos 52, pues se les realizó resección y anastomosis término terminal. A 15 pacientes se les realizó resección en cuña para el divertículo de Meckel. Ya lo que es por la paroscopia combinada, fueron 14 casos, a 11 se les realizó resección en bloque y anastomosis, a 3 se les realizó resección en cuña y a uno inició como resección combinada y tocó, pues ellos describen que tocó convertirlo a la parotomía exploratoria por perforación del divertículo. El promedio también, hablan del promedio de tiempo quirúrgico para la técnica abierta, que fue 130 minutos, y para la combinada el promedio fue de 170 minutos. Entre las complicaciones postquirúrgicas, de todos los pacientes, solo 9 tuvieron complicaciones mediante las dos técnicas. Para lo que es la cirugía abierta, fueron 8, en los cuales solamente 4 presentaron síndrome adherencial, 3 infección de la herida quirúrgico y 1 invaginación intestinal. Y en comparación con la combinada, se presentó solamente pues una complicación por obstrucción intestinal por el síndrome adherencial. Y como conclusión de este artículo, ellos realmente describen pues que la resección laparoscópica del divertículo de Meckel no aumentó el riesgo de morbilidad ni el tiempo operatorio. Y esto sería todo. Muchas gracias a todos por unirse. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia? Bueno, nada, felicitaciones a ambas, a Daniela por la revisión del tema y a Lau por la revisión de la literatura. Pues como ven, es importante como tener esta patología en nuestro arsenal diagnóstico, siempre ubicándonos tanto por la clínica como por el grupo etario en el que más frecuentemente se presenta. Ahí Daniela mencionó algo muy importante y es cuando entramos, por ejemplo, pensando en una apendicitis con cuadro clínico y todo, y vemos que la apéndice está macroscópicamente sana. Se debe realizar pues una revisión sistemática de todo lo que es el intestino para, mm, para revisar la presencia de esta patología. En cuanto a la revisión de la literatura, pues como se dan cuenta, es muy controversial si en hallazgo incidental quitarlo o no quitarlo, como revisó Laura. También las diferencias que podemos ver en cuanto si hacerlo por laparoscopia o abierta. Aún no hay consensos como tal, solo hay sugerencias y pues se muestran como los resultados que tienen ellos en sus respectivos centros.
Pero nada, lo importante pues es como tener esta patología ahí en mente siempre, pues saber que con esta clínica que muchas veces pues es muy inespecífica, podemos estar frente a un divertículo de Meckel y nada, felicitaciones a las dos y muy buena revisión. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, siendo así, daremos por finalizada nuestra charla. Muchísimas gracias a todos los que tuvieron el tiempo para unirse. Esperamos pues hayan disfrutado de la revisión. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, buena noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias.